La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Nos encontramos en la conducción Yuriria Contreras y un servidor, Juan Stack. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado a Conrado Tostado para hablar sobre el diálogo cultural, intelectual y artístico con la India. Conrado, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan, es un honor estar con ustedes, gracias por la oportunidad. Gracias por tu tiempo. Vamos a, antes de entrar directamente al tema, a hacer una pequeña semblanza de Conrado, quien él desde hace unos 30 años ha trabajado en el campo de los museos como crítico de arte, curador independiente, fue curador del Museo de Arte Contemporáneo Carrillo Gil, hay que decirlo, curador y museógrafo para exposiciones itinerantes en el FONCA, en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y fue director del Museo de la Ciudad de México, así como de una agencia que se llama Puerto Cultura, que es una agencia de curaduría, museografía, escenografía y consultoría para museos. Es muy relevante para esta charla y para el currículum de Conrado Tostado que desde agosto de 2007 hasta febrero de 2013, muy recientemente, se desempeñó como agregado cultural en la Embajada de México en la India, lo cual le da pues ya la calidad de tener una información privilegiada sobre el tema que nos tocará hablar el día de hoy. Ha publicado 5 libros, más de 100 ensayos, artículos, notas sobre arte, 7 libros y artículos, 39 artículos de crónicas, relatos y reportajes, 20 artículos sobre política, un cuaderno de poemas. De hecho, creo que la primera referencia que tuve de ti fue como poeta. 20 poemas sueltos, 18 ensayos, artículos, notas sobre literatura, en fin, sería muy difícil enumerar todo aquí. Importante también decir que ha traducido del francés al español 9 libros y publicado más de 90 versiones de poemas, ensayos y crónicas. Ha cuidado la edición de más de 20 libros, dirigió la colección Un día de tanto verte te vi, qué bonito nombre, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y ha elaborado diversos proyectos editoriales para revistas y colecciones de libros. En la actualidad es director de exposiciones de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones de este Instituto Nacional de Antropología e Historia. En fin, comenzaremos con este tema que hemos propuesto de diálogo cultural, intelectual y artístico con la India. ¿A qué antecedentes podríamos remitirnos para hablar de la relación de México, la India, la Nao de China? ¿Cuándo podemos hablar de una primer contacto? Gracias, Juan. Pues depende desde dónde hables. Claro. Para nosotros en México, el primer contacto con la India, el primer contacto, pues digamos, directo con la India, comienza en el siglo XVI, con la ruta de navegación que unía Acapulco con Manila y otros puertos del sur de Asia, ¿no? Pero para los indios es distinto, porque los indios tienen los Vedas, ¿no? Que son los libros sagrados, ¿no? Que datan de 1500 años antes de Cristo, y en esos libros se dice que todas las grandes civilizaciones del mundo surgieron de la India. Entonces, para ellos esto ocurre en un tiempo no histórico, en un tiempo mítico, donde hubo una unidad, ¿no? Claro, cuando ellos ven la gran civilización maya, desde el nombre Maya, Maya es una palabra muy importante en la India, es una diosa, pero es una diosa que representa la ilusión. O sea, todo este mundo es una ilusión, todo este mundo es un sueño, es un sueño de Maya, ¿no? Entonces digamos que esa es una etimología que ellos se encuentran, ¿no? Y claro, cuando uno ve los templos mayas, ¿no? Uxmal, Chichén, tienen un parecido asombroso con los templos del sur de la India. Asombroso e inexplicable. Entonces, todo esto para los indios es una evidencia de que en algún tiempo, imposible de precisar en la historia, pero que en algún tiempo las culturas de México
se desprendieron de la India, ¿no? Y entonces esto pues, ha dado pie a innumerables discusiones, ¿no? De mi parte fascinantes allá en la India con los directores de los museos, con arqueólogos, ¿no? Que ellos están dispuestos a argumentar a favor de estos textos sagrados, ¿no? Incluso inventan etimologías, por ejemplo, aztecas, ¿no? Entonces ellos me decían, bueno, pero aztecas, la etimología de aztecas es aceta, una palabra indoeuropea, ¿no? Que vuelve a confirmar que ustedes vienen de nosotros, ¿no? Entonces ellos tienen este gran antecedente, ¿no? Más bien en el orden de la fe, del mito, de lo sagrado, ¿no? Que para ellos es indiscutible, ¿no? Por nuestra parte, estamos más orientados en México hacia la historia, hacia el conocimiento histórico, y bueno, está esta ruta fantástica, ¿no? Que abrieron los conquistadores, ¿no? Cuando cayó Tenochtitlan, la idea de Cortés, de Alvarado, de todos ellos era pues, realmente cumplir el sueño de Colón, ¿no? O sea, llegar por este lado hacia la India y abrir esta ruta comercial, ¿no? Entonces lo intentaron innumerables veces. La historia de la navegación en el Pacífico es fascinante, ¿no? Trágica también, ¿no? Por un tiempo se pensó incluso que el Océano Pacífico no era navegable, ¿no? Hubo una gran expedición de un primo de Cortés que sí llegó, atravesó el Océano Pacífico, llegó a la isla de la especiería, se decía entonces, la isla de las especies, a las Molucas, que ahora es Indonesia, ¿no? Que es un sueño, ¿no? Una isla de donde venía toda la nuez moscada, un grupo de islas de una belleza extraordinaria, ¿no? Logró hacer contacto, pero nunca pudo regresar, ¿no? En cambio, Urdaneta, como es bien sabido, ¿no? Este gran navegante de Magallanes y del Cano, que sobrevivió a la expedición y después se metió de monje y vino a México y estaba acá en el convento de los agustinos, ¿no? Felipe II lo manda a llamar para que encabece la expedición. Él por votos de humildad no podía ser el capitán, pero sí aceptó como piloto y estableció esta ruta. Y a lo largo de 350 años, la ruta del Galeón de Manila o del Galeón de Acapulco es el mismo. Allá se le llamaba Galeón de Acapulco, acá Galeón de Manila. Fue la ruta más larga en la historia de la humanidad. Eran 14,000 kilómetros que se navegaban en 3 meses de ida y 3 meses de regreso. Y se construyeron los barcos más grandes que había construido el hombre en toda la historia para cruzar esta ruta, ¿no? Entonces, este fue un contacto que se hizo y abrió un flujo impresionante, un flujo asombroso de no solo de mercancías y de riquezas, sino de contactos culturales, ¿no? De la India, concretamente, nos llegaron, bueno, para comenzar, textiles, ¿no? Por momentos el 70% de estos grandes galeones venían cargados de textiles de la India. Entonces, por ejemplo, las faldas de la China poblana, algo tan emblemático para México, es una copia idéntica de las lehengas de los mogoles. Es decir, a fines del siglo XVI, cuando los mogoles imperaban en la India, ellos se preguntaron, ellos venían de una tradición persa, entonces se preguntaron, bueno, ¿cómo se van a vestir las mujeres de la corte? ¿Van a usar los saris de tradición hinduista? ¿O cuál va a ser este vestido? Como ellos como persa, los hombres usaban faldas. Dijeron, bueno, vamos a crear unas faldas como las nuestras para las mujeres, pero van a ser faldas muy femeninas, que van a estar decoradas de Shakira, de piedras, de dibujos bordados, ¿no? Entonces hicieron faldas con franjas de colores, con muchos motivos bordados. Tuvimos la oportunidad de hacer una exposición de faldas de China poblana en la India. Allá estaban impresionados por la semejanza y desde luego que colocamos juntos las lehengas mogolas, ¿no? Son idénticas. Todo esto está documentado, es una influencia pues emblemática porque es parte de nuestro traje nacional, ¿no? Pero hay otras curiosas también, por ejemplo el paliacate, que nos parece tan mexicano, ¿no? Incluso la palabra paliacate, muchos suponen que es de origen náhuatl, ¿no? De paliacatl, por ejemplo, el que acabas de poner en la mesa, un hermoso paliacate color lila y verde. Esos vienen también de la India. En realidad, el origen de la palabra paliacate es Palicut, una ciudad en la India famosa por los textiles, la industria textil de la época, y estos paliacates se imprimían con bloques de madera a mano. ¿Como sellos? Como sellos, Ajá. Exactamente, con sellos. Y la figura que aparece ahí en el paliacate, que aquí le decimos amiba,
en realidad es un mango. Si uno va a la India, por todas partes se encuentra estos mangos, es muy estilizados, ¿no? Que es una fruta auspiciosa, muy significativa, relacionada con la fecundidad, ¿no? Entonces, bueno, las influencias fueron grandes de allá para acá, pero también de aquí para allá. Por ejemplo, si uno sale del aeropuerto en cualquier ciudad de Delhi, encuentra por todas partes cempasúchiles, ¿no? El cempasúchil llegó a la India de México, porque México exportaba al mundo entero, ¿no? También a Asia, colorantes. La grana, cochinilla, este insecto del nopal, ¿no? Que produce una gama impresionante de rojos, pero también la púrpura extraída del caracol, muchísimos colorantes, entre otros el cempasúchil, que se utilizaba para teñir de anaranjados, amarillos, ¿no? O el achiote, que daba un rojo muy intenso, ¿no? Entonces, en la India, claro, se nutría de todos estos colorantes mexicanos, ¿no? Y entre ellos el cempasúchil, pero el cempasúchil tiene un color muy especial para la India porque es el color del fuego. Y el fuego tiene un significado pues, trascendente en la India porque es el símbolo de la renuncia, es decir, que uno quema los lazos con este mundo en el que vivimos, con el samsara, un mundo de confusión, de emociones y de un renacer cíclico, compulsivo, constante, ¿no? Ya sea como ser humano, como animal, o muchas formas de renacimiento. Entonces, las religiones de la India, muchas religiones de la India lo que buscan es liberarse de este mundo, de esta realidad mundana, para ingresar a una realidad trascendente, libre de sufrimiento, moksha, liberación. Entonces, este camino, digamos, espiritual, comienza con la renuncia, con romper los lazos con este mundo, ¿no? Y esta renuncia está simbolizada por ese color amarillo. Por eso muchos de los peregrinos, ¿no? En la India se visten de anaranjado, diciendo, bueno, yo he cortado mis lazos con este mundo, ¿no? Y claro, ¿cuál es la mejor ofrenda que uno puede dar a los dioses? ¿Cuál es la mejor ofrenda que uno puede dar en general en la vida, ¿no? Pues es renunciar a este mundo, ¿no? Entonces, en los altares, en las calles, en los árboles, en miles de partes se ponen guirnaldas con cempasúchiles mexicanos, que aquí en México también es una planta muy significativa, porque es lo que se ofrenda a los familiares difuntos en el Día de Muertos. Cempasúchil es flor de los muertos. Entonces, esto nos une, ¿no? Fue una influencia grande, pero otras cosas también, como los chiles, ¿no? La India se come muchos chiles, ¿no? Es una parte muy importante en su comida, ¿no? El chile. Esos chiles llegaron de México. Todos los capsicum, toda la familia de plantas relacionadas con el chile, son originarias de Mesoamérica, pero digamos que hubo muchas rutas de dispersión. A la India llegaron por esta parte del Océano Pacífico, por esta ruta de navegación, ¿no? Y se volvió algo pues extraordinariamente importante, pero también otras cosas como el chico zapote. Entonces allá lo escriben chico como C-H-E-E-C-K-O-O, chico. Pero es el chico zapote, ¿no? Que viene de México, ¿no? O en temporada de lluvias como ahora, ¿no? Se empieza a llenar en todas las esquinas de las ciudades de Delhi anafres, ¿no? Con elotes asándose, ¿no? Una escena sorprendente porque ves a las mujeres con saris, ¿no? Sentadas con su anafre, con su bindi en la frente, ¿no? Asando elotes como aquí en México, ¿no? Ahora que decía, por ejemplo, el bindi en la frente, ¿no? También durante mucho tiempo, antes de la invención de las anilinas, el bindi que usaban las mujeres en la frente estaba hecho de achiote mexicano, ¿no? Entonces digamos que México aportó mucho al colorido, al célebre colorido de la India, ¿no? Y a la célebre cocina de la India también, ¿no? Entonces ha habido como un intercambio, un diálogo. Las anécdotas son inacabables, ¿no? Es muy, muy interesante. Está desde luego la historia de Catalina de San Juan, esta mística india que vivió en Puebla en el siglo XVII, ¿no? Fue traída como esclava. Acá los jesuitas estuvieron luchando durante décadas, quizá siglos, por su canonización. Y ella, bueno, fue robada de la India siendo muchacha y vendida en el mercado de esclavos de Manila, ¿no? Entonces, bueno, eso es como, yo diría que todo esto es un gran periodo, ¿no? De diálogo en la India, ¿no? La ruta que comienza en 1565 y termina en 1515 con la caída del fuerte de San Diego en Acapulco. Te pregunta Yuriria, ¿por qué las mujeres indias usan el bindi? Bueno, el bindi es un punto que usan las mujeres, una hermosa marca en el centro de la frente, de color rojo,
que todas las mañanas el esposo se las da a ella como una bendición. Es decir, los sacerdotes en los templos ponen esta bendición en la frente, y en las familias el esposo frente al altar toma un poco de esta pintura que ha sido ya ofrendada a los dioses, ¿no? Y la pone con el dedo anular de la mano izquierda en el centro de la frente de las mujeres, ¿no? En algunos casos, como las mujeres todas se peinan igual, con una raya en medio a los lados, ¿no? En la raya del medio también ponen una marca roja, ¿no? Es una bendición. Muy bien. Estabas hablando de otros personajes mexicanos o personajes de la India que vinieron a México y que influyeron. Hay diferentes anécdotas que contar, diferentes cosas. Ahorita todo lo que me has dicho yo no sé, pero ni la 10ª parte. No, el diálogo con la India es muy especial, es muy interesante. Otro gran capítulo se abre con la independencia, con los movimientos de independencia de la India y la Revolución Mexicana. Entonces, un primer contacto muy poco conocido es la presencia en México de Roy, M.N. Roy, que es la India es alguien muy conocido, es un gran filósofo. Uh-huh. Escribió muchos tomos de filosofía de la ciencia, pero también fue un revolucionario. Entonces, él llegó a México, atraído por la Revolución Mexicana, estuvo aquí en 1916 y 17, ¿no? Y estuvo pues muy cerca del entorno de Carranza, y él fue el creador del primer Partido Comunista Mexicano. ¿Él así? Él. Entonces, Roy. Pero estando en México, además, fue muy interesante, porque estando en México, él empezó una correspondencia con Lenin, ¿no? Que acababa de triunfar la revolución en Rusia, y esta correspondencia fue pues trascendente, en cierto modo, porque Lenin decía, los movimientos nacionalistas, como el de la India, o los movimientos campesinos, como el de México, son movimientos conservadores. La revolución de la que estamos hablando es una revolución proletaria e internacionalista. Y ustedes están hablando de campesinos nacionalistas. Entonces no tenemos mucho que ver, ¿no? Más bien somos opuestos. Ustedes son movimientos pequeño burgueses, conservadores, ¿no? Nosotros somos proletarios revolucionarios, ¿no? Uh-huh. Entonces M. Roy le dice, pues te equivocas, ¿no? Lo que está ocurriendo en México es una revolución social muy profunda, ¿no? Campesina y muy profunda, ¿no? Y al mismo tiempo lo que estamos buscando en la India, los independentistas, ¿no? Es algo que no tiene nada que ver con una pensamiento pequeño burgués o burgués, sino que es una auténtica revolución. Entonces Lenin se ve atraído por estas ideas, comienza un intercambio de cartas, y del cual resulta que Lenin le dice, pues, ¿qué haces en México? Vente para acá. No, acá está en curso un movimiento revolucionario muy grande, donde tenemos muchas nacionalidades, como todas las de Asia Central, ¿no? Azerbaiyán o Georgia, Uzbekistán, ¿no? Todos esos países que tienen movimientos revolucionarios y nacionalistas al mismo tiempo. Entonces tú los vas a entender muy bien, puedes jugar un papel importante en esto. Y M. Roy se va a Moscú y luego a todo Asia a agitar a favor de una revolución en Asia Central. Pero cuando muere Lenin y surge Stalin, Roy se desencanta totalmente con el pensamiento bolchevique, incluso con el pensamiento comunista, ¿no? Entonces empieza a escribir textos muy críticos, ¿no? del totalitarismo comunista, del estalinismo, ¿no? Renuncia por completo a esto, se regresa a la India, y en la India lo meten a la cárcel por revolucionario, y estando en la cárcel escribe su obra principal, que es una obra de filosofía de la ciencia fascinante, ¿no? Escrita en muchos tomos, ¿no? Donde conjuga la ciencia moderna occidental, ¿no? Con digresiones y especulaciones de filosofía de la India, ¿no? Y crea un movimiento revolucionario que se llama el humanismo radical. Entonces es uno de los primeros, digamos, que desencantados, ¿no? del comunismo ruso, pero al mismo tiempo sigue siendo un revolucionario. Entonces, bueno, la presencia de Roy en México pues, es significativa, pero más importante fue la presencia de un hombre extraordinario que vivió en México 30 años, que es Pandurang Kankoye. Él fue hijo de un brahman, de un brahmin, del Maharashtra, una región en el centro de la India, ¿no? Y bueno, esto
en la India tiene un gran significado, es decir, es la casta más alta, es la casta de los sacerdotes, ¿no? Son depositarios de los conocimientos sagrados desde hace milenios, ¿no? Y entonces, como descendiente de esta familia, él pues siente una devoción enorme y va con Guru Tilak, que es un hombre santo de la India del siglo XIX, que jugó un papel pues, decisivo en los movimientos de insurrección contra los ingleses. Entonces Guru Tilak le dice a este niño, a Pandurang Kankoye, que tendría 7, 8 años, le dice, tú debes de pelear por la independencia de la India. Pero en ese momento pelear por la independencia de la India no tenía nada que ver con el pacifismo de Gandhi, eran movimientos armados. Había insurrecciones armadas en todo el país, ¿no? En contra de los ingleses. Entonces este niño se involucra en esos movimientos, forma parte de ellos, ¿no? Y durante años, cuando cumple 18, 19 años, su padre le dice, muy bien, pues ahora te vas a casar con esta muchacha. Hay que decir que en la India, incluso hoy el día, pues el 98% de los matrimonios son matrimonios arreglados. Los padres deciden quién va a ser la pareja de sus hijos. Y hay una gran conformidad con esto, ¿no? Incluso en las jóvenes generaciones ahora, los que tienen 18, 19, 20 años, ellos aceptan de buen grado el matrimonio arreglado. Pero Pandurang Kankoye le dice a su padre, pues no, porque mi esposa es mi causa, ¿no? Y entonces yo nunca voy a crear una familia, yo lo que voy a hacer es luchar por la independencia. Entonces el padre le dice, bueno, pues te quedas desde este momento descastado, ¿no? O sea, yo ya no te reconozco como hijo, me has desobedecido, y entonces pues ya vete de mi casa. Entonces comienza a ser perseguido por la policía británica, sin apoyo familiar, huye en un barco a Japón, en Bombay toma un barco a Japón, y en el barco entra en contacto con los comunistas chinos, pero de antes de Mao, estamos hablando de 1903, 1904, ¿no? Y esos chinos le dicen a Kankoye, bueno, pero estás mal, o sea, tú quieres la independencia de la India, ¿para qué? Para que los ricos sigan explotando, para que siga habiendo los maharajas y que siga habiendo el sistema de castas. ¿Qué es lo que quieres tú al día siguiente de la independencia? Entonces él se queda pensando y dice, pues sí, de verdad que quiero. Y concluye que lo que quiere es darle de comer a su país. Él quiere erradicar el hambre de su país. Entonces llega a Japón, está en los barrios chinos, sobreviviendo de la complicidad revolucionaria con los comunistas chinos, y desde ahí traza su plan, que es ir a Estados Unidos, estudiar en una academia militar para dirigir ejércitos y al mismo tiempo estudiar agronomía para poder al día siguiente de la independencia crear un gran proyecto agrícola que le dé de comer a los indios. Llega este joven sin un centavo, sin mayores conocimientos de Occidente, a California, y las academias de militares lo aceptan como estudiante, lo becan porque dicen, tú estás peleando por la independencia de la India, nosotros en Estados Unidos también peleamos contra Inglaterra para nuestra independencia, entonces le dan todo lo que necesita, estudia, se capacita para dirigir ejércitos y levanta un ejército de patriotas en la costa del Pacífico de Estados Unidos, porque había muchos inmigrantes indios, jóvenes idealistas de 18 años, 30 años, que decían, vamos a pelear por la India. Entonces los hijos de molineros, de gentes que tenían pues ideales por la independencia de la India, entonces levanta un ejército de patriotas independentistas que tienen esta idea clásica de las invasiones en la India, que es bajar desde Persia, desde Irán, por Pakistán, e invadir la India para liberarla de los ingleses. Tienen mucho dinero, muchas armas, mucho valor, capacitación militar, ¿no? Y estando en este contexto, entra en contacto con los Flores Magón. Porque están en Estados Unidos. Están exiliados después de la derrota de Baja California, se exilian en Los Ángeles, entran en contacto y se vuelven grandes amigos. Entonces Kankoye dice, bueno, pero aquí tenemos una revolución en curso, en puerta, son las mismas ideas, compartimos tantas cosas, mutuamente se apoyan, y cuando en 1910 comienza el levantamiento armado en México, ellos dicen, vamos a pelear a México con nuestro ejército indio por la Revolución Mexicana. Entonces cruzan la frontera, entran, y automáticamente los amigos mexicanos, ¿no? Los magonistas, le dicen, por favor, regrésense, ustedes no hablan español, la cosa va en serio, van a morir mañana y nosotros junto con ustedes por cuidarlos. Entonces se regresan a Estados Unidos, lo cual me recuerda mucho el final de la película Butch Cassidy, ¿no? Cuando van a Bolivia. Entonces, bueno, se regresan, pero
para ellos era importante tanto apoyar a sus colegas mexicanos como foguearse en los combates. Entonces hacen varias incursiones a México para participar en la revolución. Y después, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, aparecen en el radar del Kaiser Guillermo II de Alemania, que dice: los enemigos de Inglaterra son mis aliados. Entonces les da más armas, más dinero, más capacitación. Les dice: ahora es cuando, ¿no? Inglaterra está en guerra, ahora es cuando la India puede independizarse. Entonces va con su ejército a Irán, Kankoye, y infiltra las unidades indias del ejército británico. Les dice: bueno, ¿por qué estamos peleando por Inglaterra? Debemos de pelear contra Inglaterra por la independencia de la India, ¿no? Entonces se hacen allá muchas escaramuzas, los dispersan y sale corriendo Kankoye a Moscú, que acababa de triunfar la Revolución Rusa allá, llega a la Tercera Internacional Socialista, forma parte de todo esto, y allá se da cuenta de lo mismo que Roy, ¿no? Que la comunicación con los comunistas rusos no era tan fácil, que las ideas eran muy distintas, y entonces se acuerda de sus amigos mexicanos y le escribe a Ramón de Negri, que en ese momento él era ministro de Agricultura de Obregón. Entonces le dice de Negri: por favor ven a México, a Chapingo, porque ya pasó la parte armada de la revolución, pero ahora viene la gran reforma agraria. Entonces llega Kankoye, que había estudiado, eso no lo dije, agronomía en Estados Unidos también. A la vez que estaba en la Academia Militar, él estudió agronomía y se volvió un muy buen agrónomo. Entonces llega a México e integra el laboratorio del maíz de Chapingo con el equipo de científicos que descubre el origen del maíz en la planta, en el Teocintla, algo tan simbólico para México, ¿no? Entonces él se remonta con su equipo, con otras gentes, hasta el Teocintla, este pastito, ¿no? Hace 9,000 años, del cual surge el maíz. Entonces crea muchas variedades de maíz sinolote, maíz que resiste a la sequía, muchos tipos, y con estas nuevas variedades dice: bueno, yo voy a crear escuelas de agricultura, escuelas libres de agricultura. Es decir, lo que no puedo hacer por la India, lo voy a hacer por México. Entonces crea, pues a lo largo de su tiempo en México, creó más de 30 escuelas libres de agricultura entre revolucionarios mexicanos. Primero los que estaban en la zona de Chinconcuac, Chalco, aquí en el oriente del Valle de México. Y bueno, pues es muy conmovedor. Muchas cosas son muy conmovedoras, pero entre ellas que cuando Kankoye estaba haciendo todo esto en Chapingo, le encomiendan a Diego Rivera que pinte la capilla y los murales de Chapingo, una de las obras maestras de Diego Rivera, y Diego Rivera invitó a Tina Modotti como modelo. Para posar. ¿No? Sí. Entonces fue algo pues muy importante en la vida de Diego Rivera, esta obra, y también de Tina Modotti. Y estando ellos allí, Tina y Diego, se hizo una muy estrecha amistad entre Tina y Kankoye, y este indio, ¿no? Entonces Tina acompañó mucho a Kankoye a las escuelas, a los campos, a enseñar a los campesinos estas nuevas variedades de maíz, estas nuevas técnicas, ¿no? Y en el marco de esta amistad, Tina Modotti hace una serie de fotografías extraordinarias, ¿no? De las escuelas libres de agricultura y de las variedades de maíz de Kankoye, ¿no? Y estas fotografías se las regala Tina a Kankoye. Bueno, pues tuve la fortuna de encontrarlas hace 2 años en Delhi, con la hija de Kankoye allá, que un día me dice: pero mira, Conrado, tengo unas cajas acá de materiales mexicanos, ¿qué serán? Y son 60 fotografías firmadas con el sello de Tina Modotti, firmadas por Tina Modotti, con documentos que dicen: agradecemos a la camarada Tina Modotti que haya estado aquí presente en la fundación de esta escuela revolucionaria agrícola, y con las fotografías, ¿no? Con su apoyo con las fotografías. Entonces, bueno, es una muestra que está por venir. Lo que te iba a preguntar, ¿cuándo vienen esas fotos? La familia de Kankoye las donó a la Fototeca Nacional, que está en Pachuca. Ajá. Menciono todo esto porque forma parte también de estos intercambios que ha habido, ¿no? Kankoye Diego Rivera lo apreció mucho, lo admiró mucho, lo pintó un retrato suyo en los murales de la Secretaría de Educación Pública. Está él en una mesa partiendo un pan para dárselo a los pobres, ¿no? A los pobres del mundo. Y bueno, cuando comienza la independencia de la India, Miguel Alemán le da una carta para que se la lleve a Nehru, diciendo: ¿quién mejor que este revolucionario para saludar el triunfo de la independencia de la India? Y bueno, se pueden decir tantas cosas, pero quiero decir que este encuentro es el origen de las relaciones diplomáticas entre México y la India.
Hay muchas historias, ¿no? Un capítulo, ese es el capítulo de los revolucionarios, pero en el siglo XX hay un capítulo muy interesante que es el de los poetas, ¿no? Ujú. Y también después de la revolución, José Vasconcelos, cuando era secretario de Educación Pública y comenzó a hacer estos libros verdes, ¿no? De clásicos universales, incluyó allí un libro de Tagore, el gran poeta Rabindranath Tagore, poeta de la India, premio Nobel 1910, y él escribió pues muchas cosas, muchas obras fantásticas desde luego, pero Vasconcelos decidió traducir algo muy interesante que no son sus poemas, sino que tradujo sus ensayos sobre el nacionalismo. O sea, Tagore formaba parte de los movimientos independentistas en la India y entonces escribió muchas reflexiones filosóficas acerca de lo que es el nacionalismo. Quiero decir que el nacionalismo en la India es muy interesante porque la India pues no es una nación, es un conglomerado de naciones, ¿no? De pueblos, de idiomas. Se hablan pues más de 300 lenguas en la India, ¿no? Igual que en México, pero allá las lenguas minoritarias son habladas por millones de personas, ¿no? Que tienen una tradición literaria de muchos siglos, ¿no? Es decir, es una gran diversidad, hay una gran diversidad. Entonces, dentro de este mosaico de culturas que es la India, hablar de una nación es un problema, ¿no? Entonces, Tagore reflexionó sobre esto y a Vasconcelos le interesó muchísimo. Entonces, él hizo las primeras traducciones, ¿no? De Tagore para incluirlas en esos libros, ¿no? Entonces, es un muy bonito inicio de un diálogo intelectual en este caso. Y también, bueno, Vasconcelos mismo escribió un libro que sigue siendo una referencia que se llama Estudios Indostánicos. Vasconcelos se interesó mucho en el pensamiento de la India y escribió este gran ensayo sobre las religiones y las filosofías de la India, ¿no? Entonces, aquí hay un encuentro ya entre poetas, ¿no? Entre filósofos, pero se abre un gran capítulo, un capítulo inconmensurable, que es el capítulo de Octavio Paz. Octavio Paz primero está en la India en 1952, por unos cuantos meses, y se horroriza. Se horroriza como muchos mexicanos y como muchos extranjeros se horrorizan en cuanto ponen un pie en la India, ¿no? Porque la India es una realidad abrumadora, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Uno puede ver tantas cosas, ¿no? Uno puede entrar en contacto con lo sublime allá, en la calle, ¿no? Pero al mismo tiempo uno entra en contacto con una miseria que no conocemos en México, una pobreza que no conocemos en México, con basura que está rodeando o dentro de los espacios sagrados también. Entonces es una mezcla que nos puede incluso horrorizar. O sea, yo estando allá como agregado cultural a veces recibía artistas que venían de México, ¿no? Que se encerraban en sus cuartos, ¿no? De hoteles, ya yo me quiero regresar de inmediato, ¿no? Entonces, esta es la reacción de Octavio Paz, ¿no? Él que venía de un pensamiento surrealista, ¿no? Encuentra cierta fascinación en eso, pero al mismo tiempo horror. Escribe el poema Mathura, que es su viaje a la ciudad de Mathura. Mathura es una palabra muy interesante porque comparte la raíz como indoeuropeo con mother en inglés, ¿no? Mathura, la madre. Entonces es el lugar donde nació Krishna. Entonces hay unas piedras partidas ahí, que es el lugar donde nació Krishna. Es un centro de peregrinación a unas 3 horas de Delhi. Entonces Paz va en 52 en un coche por unas brechas ahí a ver este lugar y se horroriza y dice no. O sea, es un poema de rechazo. Y decir, sí prefiero la modernidad, sí prefiero Occidente, ¿no? Si esto es lo otro, ¿no? También Paz tendría 20 y tantos años, ¿no? Paz muy joven, Muy sí, joven, sí. O sea, nació en 14, en 52, pues sí, andaría en unos 30 y tantos años, ya ¿no? 30. Ajá. Pero después regresa como embajador en 62 y todo cambia. O sea, empieza una fascinación impresionante por la India, no solo por la India, sino que inicia casi en el momento en que él pone un pie en territorio indio, comienza una relación extraordinaria, amorosa, erótica, entre Octavio Paz y Marichó, ¿no? Quien sería su esposa. Entonces es un periodo muy vital para Paz, ¿no? Y lo que no se sabe en México, porque Paz por alguna razón no lo contó en detalle, es el papel relevante que jugó en la India. O sea, para los indios, Paz es parte de la historia cultural de la India. O sea, lo que la India vivió en los años que Paz estuvo allí fue algo extraordinario, porque Paz abrió las puertas, ¿no? Para muchas generaciones muy jóvenes de indios a una estética contemporánea, a un pensamiento crítico contemporáneo, ¿no? Los ayudó a impulsar sus carreras, inspiró revistas como la revista Contra, escribió textos para los jóvenes pintores,
propició un diálogo entre los grandes intelectuales y artistas que iban a visitar a la India y los jóvenes poetas, pintores, filósofos del país. Entonces sí, dejó una huella enorme en la India la presencia de Octavio Paz. Ahora estos jóvenes de aquella época son los grandes artistas de la India y todos dicen, Paz fue mi gurú, ¿no? Paz fue mi gurú, con esa fuerza que tiene la palabra. Todo esto lo cuenta poco Paz, ¿no? Pero es algo que allá es una evidencia. Paz es muy querido en la India, ¿no? Pero al mismo tiempo Paz escribió en nuestro idioma, en español, los primeros poemas en la India, ¿no? Que para los lectores, ¿no?, occidentales en español significaron un gran puente, ¿no? Los poemas que están recogidos en Ladera Este, o después, bueno, no se diga Blanco, o el monogramático, incluso su último libro de Paz, ¿no?, que es Vislumbres de la India, pues sigue siendo, pues no es una guía desde luego, pero es un libro que todo el mundo lleva bajo el bolsillo, ¿no? No solamente los que hablan español, ¿no?, de toda América Latina, de España, ¿no?, sino de todo Occidente, ¿no? Viajan los turistas con este libro de Paz, Vislumbres de la India, o In Light of India, como se tradujo al inglés. Entonces ha sido un puente importante, ¿no? Un gran puente entre la India y México, Octavio Paz, ¿no? ¿Cuántos años estuvo allá? ¿Como 6? 6 años como embajador, ¿no? No solo de la India, sino también era embajador en Afganistán, ¿no? De hecho hay uno de sus poemas más hermosos, Viento Entero, es un viaje a Kabul, y también hay poemas fechados en Ceilán, ¿no?, en Sri Lanka, que es donde también era embajador, ¿no? Yeah. Te pregunta Yuriria, ¿cómo sientes que los mexicanos comunes percibimos a la India? ¿O qué fantasías existen en torno a este país para nosotros? Bueno, lo más desconcertante es que el diálogo entre la India y México, en las dos direcciones, se ha dado a través de las metrópolis. Es decir, la imagen que tenemos nosotros de la India es una imagen exótica, creada ya sea en Europa o en Estados Unidos. O sea, es una imagen que viene del orientalismo, ¿no?, movimientos estéticos o de pensamiento que surgieron en Europa durante la expansión colonial, ¿no?, y estamos alimentados de eso. Pero también en la India, la imagen que tienen de México es la imagen que viene, en este caso no tanto de Europa, sino de Estados Unidos, porque muchos familiares de indios, la India es un país de emigrantes, ¿no?, que viven en Estados Unidos, entran en contacto con las comunidades mexicanas allá, y entonces viene a través de Estados Unidos la imagen que ellos tienen. Entonces es una imagen muy estereotipada, en los dos casos, muy estereotipada, y entonces, bueno, claro, muchos mexicanos llegan a la India buscando el exotismo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, lo más importante es que haya este diálogo directo, ¿no? Ahora, tanto la India como México han sido para Occidente, para las metrópolis, como los polos extremos de sus universos, ¿no? Son países totalmente excéntricos, ¿no?, en sus pensamientos, en sus gustos, ¿no? Por ejemplo, la estridencia en la cocina, la estridencia en el color, asombrado, ¿no?, a los europeos, a los norteamericanos, el picante, todo este tipo de cosas, la extrañeza de las representaciones religiosas, antiguas, ¿no?, en cierto modo amenazantes. Entonces digamos que para el imaginario occidental esto ha sido pues muy presente y muy comparable, ¿no? La India y México, polos extremos de este imaginario, ¿no? Incluso antípodas en el globo terráqueo, ¿no? Casi. Antípodas. Estamos a 12 usos horarios de diferencia, es decir, nos une el diámetro del planeta, ¿no? Y para México, la India ha sido muy atractiva desde el plano religioso y artístico. Es decir, hay muchísimas jóvenes que han ido a estudiar danzas de la India, danzas clásicas de la India, ¿no?, y música. Aquí quisiera decir que en efecto el papel de la música en la cultura de la India es extraordinario, ¿no? O sea, el origen de la India está en la música, en el sentido de que la música está muy asociada a la meditación, es decir, está en el corazón del pensamiento religioso, no del pensamiento, de la práctica religiosa, ¿no? Entonces, pero también está en el corazón de la poesía y de la danza.
O sea, la división entre música, danza y poesía en la India no se ha dado como en Occidente. Estamos hablando de lo mismo, pero no se han separado de la religión. Entonces, de la música, digamos, surge la danza, la poesía, y de la danza y la poesía surge la escultura, surge la arquitectura, de la arquitectura surge la ciudad. Entonces es como el centro del mandala, el centro del universo, ¿no? De hecho, quiero decir que en la India siempre han ocurrido y siguen ocurriendo cosas extraordinarias. Por ejemplo, esos grandes ricos, ¿no? de compañías transnacionales, ya mundiales, ¿no? de raíz india, de pronto deciden crear la ciudad utópica. Entonces ahora hay una gran compañía creando una ciudad utópica en el sur de la India, ¿no? En Tamil Nadu. Y entonces ellos dijeron, no, antes de poner la primera piedra, debemos de poner el primer valor. Y el primer valor va a ser la música. Entonces, antes de incluso imaginar cómo va a ser esa ciudad, lo que queremos es que la gente que ya está viviendo en ese territorio, en esa zona, ¿no? Sean gentes que sean músicos. Entonces, invitan a músicos de todo el mundo, ¿no? Con las mujeres que trabajan en los campos de arroz, etcétera, ¿no? Crear grupos, hacer una formación musical, porque sobre la música se va a construir la ciudad, ¿no? Entonces, digamos que sí, en efecto, hay razones para que los mexicanos nos sintamos tan atraídos por la música. Y es una música infinita, es una música inacabable, ¿no? A mí me tocó escuchar conciertos asombrosos que uno dice, bueno, ¿qué estoy oyendo? Instrumentos que jamás me hubiera imaginado que existían, conciertos de una sola nota, ¿no? Donde comienza en el piso, ¿no? Esos ancianos con un arco grande, ¿no? A frotar cuerdas, ¿no? Y empieza ese sonido que va y viene y desaparece y reaparece y se vuelve intenso y se desvanece, ¿no? Y es una experiencia, pues sí, es una especie de trance meditativo, ¿no? Que puede durar horas y puede durar la noche entera, ¿no? Entonces, desde esas experiencias hasta las danzas muy, muy codificadas, ¿no? Que cuentan relatos de los Vedas, ¿no? Y es pues asombroso y muy bonito que en México haya muchísimos grandes músicos, ¿no? Formados en las escuelas de la India, ¿no? Entonces, eso ha sido interesante, ya no en el plano del viaje turístico, ¿no? Sino en el plano ya del aprendizaje, del intercambio de conocimientos, ¿no? Y en el idioma también hay muchas palabras indias en nuestro español de México. Bueno, sí, hay algunas palabras que se han dado. Una muy sorprendente es champú. Champú. Champú es ponche. Ponche, Ajá. sí. Ponche 5, ¿verdad? Sí. 5. 5. Pancha, ponche. Sí. Entonces, en las calles en la India, por ejemplo, los peluqueros, la mayoría de los peluqueros en la India trabajan en la calle, como aquí, ¿no? Hasta hace poco o todavía. Y al final de cortar el pelo, se hace un masaje en la cabeza, ¿no? Un masaje muy fuerte que termina con un golpe en el occipucio, ¿no? O sea, ¡puc! ¿No? Como algo se destapa ahí, ¿no? Y de ese masaje es el shampoo, ¿no? Bien, pues hemos hablado mucho de la India y de esto, yo estoy así como fascinado, pero creo que tenemos una exposición en puerta. ¿Por qué es importante, tan importante esta exposición? Sí. Bueno, esta exposición es de una belleza muy singular, porque reúne más de 100 pinturas de la India, hechas en un periodo muy amplio de tiempo, que es del siglo XII al siglo XIX, pero que se hicieron en muy distintos contextos culturales, ¿no? Algunos son pinturas de libros religiosos que por primera vez se ilustraban. Hay una sección de libros budistas, ¿no? De manuscritos budistas que, bueno, como tú sabes, Juan, los primeros libros en el mundo fueron los sutras de Buda, ¿no? ¿El sánscrito es el idioma más antiguo que existe? Sí y no. Digo, hay muchos debates, hay muchos pensamientos nacionalistas aquí, ¿no? Para los indios sí, es el idioma más antiguo, pero es un idioma indoeuropeo. Y entonces aquí viene la gran discusión. O sea, es muy posible que los indoeuropeos, ¿no? hayan sido grupos humanos que surgieron en la norte de Europa, las fronteras con Rusia, ¿no? En esos bosques, ¿no? De acá del Báltico, por toda esta zona, que se hayan desprendido hacia los Cárpatos, hayan pasado hacia los Himalayas y bajado a la India, ¿no? Entonces, ellos hablaban un idioma, ¿no? Que se desconoce, ¿no? Se desconoce, pero quedan algunas palabras, ¿no? Es decir, si juntamos varios idiomas, ¿no? Y vemos qué palabras comparten, la raíz, ¿no? Es muy bonito porque se describe un universo cultural. El lobo, abeja,
caballo, entonces pino, entonces se escribe todo un contexto que se piensa que tiene que ver con los indoeuropeos. Entonces, antes del sánscrito había un idioma raíz, ¿no?, que era el indoeuropeo, del cual ya no hay memoria más que etimológica. Pero sí, es un idioma antiquísimo, desde luego, ¿no? Dentro de la tradición, digamos, del sánscrito, quienes visiten la exposición van a poder ver libros hinduistas, ¿no? En la India hay muchas religiones, ¿no?, muchísimas religiones, ¿no? La gran mayoría son hinduistas, pero el hinduismo no es una religión en sí misma, porque como es una religión donde hay muchos dioses, ¿no?, entonces algunos, ¿no?, zonas o grupos o personas eligen a un dios como referencia, ¿no? Y entonces se crea así el culto a Shiva o el culto a Krishna. Y entonces se van separando entre ellos. Pero al mismo tiempo, muchas religiones de la India, ¿no?, el hinduismo entre ellas, ¿no?, tienen una cualidad muy especial, que es que el gurú, como ser realizado, ¿no?, en teoría debería decirlo, es fuente de verdad, ¿no? Entonces no es tanto un intérprete de la religión, sino es un creador de religión. Entonces los gurús pueden crear su propia interpretación de los Vedas y pueden crear su propia... pueden reinterpretar todo, ¿no? Potencialmente pueden reinterpretar todo, ¿no? Entonces hay muchos gurús, ¿no?, que cada uno tiene su visión de las cosas. No hay una iglesia central como en el catolicismo, ¿no?, sino que hay una gran diversidad. Entonces el hinduismo es más bien como un grupo de religiones, un grupo de prácticas religiosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la exposición vamos a poder ver algunas iluminaciones extraordinarias, ¿no?, de libros muy antiguos del siglo XII, ¿no?, hechos en hojas de palma, por ejemplo, ¿no?, pintados en hojas de palma, con la diosa Durga, ¿no? Algunos vienen de Katmandú, ¿no?, en actual Nepal, ¿no? Otros vienen de Bengala. Va a haber ahí ilustraciones de Shiva, ¿no?, que son... Lo que se tiene que entender es que estos libros son libros sagrados, ¿no?, en la India. La gente hace postraciones ante ellos, ¿no?, porque son los depositarios del conocimiento trascendente, ¿no?, depositarios del Dharma. Entonces, sí, hay de hinduismo, hay libros hinduistas, hay ilustraciones hinduistas con Shiva, con Durga, con Kali, pero también hay libros jainistas, que es una religión del siglo VI antes de Cristo, ¿no?, los jainismo, ¿no?, que ellos se refieren a Mahavira, que es el fundador de la religión. Es un hombre que alcanzó la iluminación en el siglo VI, ¿no?, que dentro de su pensamiento es el ser iluminado número 24. Es decir, que ha habido 24 hombres que antes de él alcanzaron la iluminación, y él es el número 24. Entonces se van a ver ahí pinturas con Mahavira, ¿no?, donde los propios dioses le están rindiendo reverencia, reconociendo la superioridad de la iluminación ante la divinidad. Es decir, que un ser iluminado es alguien mucho más valioso que un dios, ¿no?, porque un dios es alguien que no es inmortal, ¿no?, sino que es alguien que tiene una larga vida, una larguísima vida, pero en cualquier momento puede perderla y regresar al mundo samsárico, ¿no?, o más bien es un estado samsárico la propia divinidad. Entonces, bueno, esa es una primera sección, ¿no?, budismo, jainismo, hinduismo, libros religiosos. Pero luego viene una segunda gran sección donde todo cambia, que es Persia. Aquí son iluminaciones persas de relatos, de poemas amorosos, épicos, fascinantes. La idea general, porque en ese momento los persas ya no son de Farsis, ¿no?, de la región de Zoroastro, sino que ya son musulmanes, ¿no? Entonces, dentro del universo musulmán está prohibido pintar el Corán. Uh-huh. Entonces, lo que ilustraron los pintores no es el Corán, no son los libros religiosos, sino son los poemas, ¿no?, poemas de amor, poemas épicos, ¿no?, persas, muy antiguos, ¿no?, muy antiguos. Entonces, uno de las grandes libros de poemas de Persia es el quinteto de Fardowsi, ¿no?, en el siglo XI, que recogió leyendas muy antiguas de Persia, ¿no?, como la de Leila y Majnun, que es la historia de un poeta, de un gran poeta, joven, un muchacho,
que canta por las calles los poemas de amor erótico a su novia, que es Leila. Entonces la familia de Leila se ve escandalizada, ¿no? ¿Cómo es posible que este hombre esté cantando esas cosas en la calle, ¿no? Entonces, desde luego que no vamos a permitir que nuestra hija se case con alguien así, que no es de nuestra casta y que además anda haciendo públicas estas obscenidades, ¿no? Entonces, impiden el matrimonio, lo prohíben, y el poeta, Majnún, desolado, decide llevar una vida ascética. Entonces se va al desierto, lleva una vida de asceta, ¿no? Queda en los huesos, en el esqueleto, pero allá sigue escribiendo estos poemas de amor, ¿no? A Leila, y entonces los animales salvajes, que son los únicos que lo acompañan, se acercan a escuchar los poemas, los viajeros que atraviesan el desierto se acercan a escuchar los poemas, y se comienza a ser alguien famoso, ¿no? Como el gran poeta de amor, pero solo en el desierto. Y todo esto llega a los oídos de Leila, quien fue casada por la fuerza con alguien. Entonces ella decide ir a buscar a un palmar a Majnún, el poeta, y escucharlo de lejos, no quiere volverlo a ver. Entonces se acerca, la guía un viejo a través del desierto hasta donde está él. Entonces llega el viejo, se sienta con Majnún y le dice: por favor, cántame tus poemas, ¿no? Dime tus poemas. Y Leila no se quiere acercar porque dice: si me acerco voy a ser incendiada por la pasión, tengo miedo de arder de pasión. Entonces se queda a cierta distancia, pero escucha los poemas de Majnún, los poemas que le compone a ella, ¿no? Y entonces ella, pues, queda muy trastornada, regresa a su palacio, pero ya no puede vivir y muere, ¿no? Entonces Majnún sabe de la muerte de Leila, llega a su tumba y cae muerto también. Entonces quedan finalmente unidos en la muerte, ¿no? En la tumba, ¿no? Este es un hermoso relato que puede tener mucho que ver, como quizás sea un antecedente de Romeo y Julieta, no lo sabemos, ¿no? Y entonces el público va a poder admirar ilustraciones impresionantes, ¿no? Porque son ilustraciones que estaban en los libros, quiere decir que no son muy grandes, muchos las llaman miniaturas, ¿no? Donde los pintores trabajaban a veces con un pincel de una sola cerda, ¿no? Uh-huh. De ardilla, por ejemplo, ¿no? Y trabajaban pues muchas veces con materiales tóxicos. Los pintores que trabajaban en esos talleres en esos años morían muy jóvenes porque los pigmentos estaban hechos de todo tipo de materiales, ¿no? Y además eran talleres, quiere decir que había alguien que se especializaba en pintar el cuerpo, otro las plantas, otro los animales, otro la cara, otro los ojos, ¿no? Uh-huh. Entonces las páginas iban pasando de mano en mano, ¿no? Y entonces hay un saber, digamos, civilizatorio impresionante condensado, ¿no? En una área muy pequeña de papel, ¿no? O sea, un solo cuadro puede ser de varios autores. Un solo cuadro puede ser de varios autores, ¿no? Desde luego son anónimos, ¿no? Y además dentro de cada cuadro uno puede profundizar y profundizar, ¿no? En las historias que están ahí implicadas, pero también en los detalles que están ahí contados, ¿no? Otra de las historias que están aquí, bueno, hay tantas historias, podemos hablar mucho de ellas, ¿no? Me llamó la atención una de Krishna parte por la mitad con su disco al demonio Naraka. Bueno, este es un cuadro muy interesante y es, pues, uno de los principales cuadros de la siguiente sección. O sea, ya me adelanté. No, está muy bien, sí. Porque ya no estamos en el mundo persa, uh-huh, como tal, sino estamos en el mundo de los mogoles. Los mogoles se le llama así a una dinastía que conquistó la India a principios del siglo XVI y gobernó la India como un gran imperio hasta mediados del siglo XIX. Es muy comparable a el virreinato en México. Uh-huh. Es decir, el virreinato en México inicia pues con la caída de Tenochtitlan, probablemente, ¿no? 1521, y en 1535 se establecen los mogoles en la India, ¿no? Y bueno, la colonia en México, la colonia española, el virreinato terminó en 1821, digamos, ¿no? Y en 1857 cae el último emperador mogol. Entonces es más o menos parecido, uh-huh, en el tiempo, pero también es muy parecido en el tipo de universo que crearon, ¿no? Porque los dos cortes virreinales gobernaron territorios muy extensos, ¿no? La India de los mogoles es muy parecida a la India actual. Son 3 millones de kilómetros cuadrados.
Y México actualmente tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, pero en esa época tenía todos los territorios que ahora son el sur de Estados Unidos. Entonces estamos hablando de un territorio más o menos de la misma extensión, pero también de un territorio de una diversidad cultural extrema, ¿no? Ujú. O sea, durante el virreinato se hablaban en México cuántas lenguas, se gobernaban de tantas maneras, estaban las repúblicas de indios, estaban los fueros de los españoles, bueno, cuántas poblaciones había, y al mismo tiempo la propia corte, ¿no? La corte de los mogoles y la corte de la Nueva España fueron cortes riquísimas, ¿no? Muy sofisticadas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la corte del virreinato en la época de Sor Juana, ¿no? Era de un refinamiento, de una sofisticación deslumbrante, ¿no? Y la de los mogoles también, quizá la corte más elaborada, ¿no? Más con mayores logros artísticos, ¿no? Fue la corte de los mogoles en su tiempo, ¿no? Porque recibía esta influencia de persa, de la que hablamos antes, ¿no? Pero también recibía influencia de todas las raíces indias, ¿no? Digamos, lo que marca a la cultura mogola es la unión de lo persa con lo indio, pero a la vez está toda la influencia europea que empezó a llegar, ¿no? A través de la Compañía de Indias del Este, la famosa compañía que realizó comercio durante siglos entre Europa y la India. Comerciaban té, comerciaban especias, comerciaban telas, ¿no? Entonces, de todas estas influencias, ¿no? Crearon un estilo único, muy identificable. El público lo puede admirar, estas obras, ¿no? Reconocerlas, ¿no? Y bueno, se comenzaron a hacer grandes talleres de pintura con los mogoles. Por ejemplo, Akbar, ¿no? Akbar Ujú. fue El mecenas. Ujú. sí, fue el tercer gran emperador mogol. Ajá. El que invadió fue Babur, el conquistador fue Babur, que era un joven guerrero afgano, persa afgano, que su gran sueño era conquistar Samarcanda, Ujú. una de las ciudades pues más importantes del mundo persa, pero no lo pudo lograr. Entonces descendió a la India, conquistó la India y regresó a las montañas, ¿no? Y entonces el segundo, su hijo Humayun, gobernó por un periodo muy corto, y su nieto, Akbar, del que estamos hablando, conquistó más territorios, pero creó los grandes palacios, las grandes cortes, y fue un momento de florecimiento muy importante. Entonces, dentro de este periodo, creó un taller con más de 100 pintores, ¿no? Algunos persas, otros de la India, ¿no? Que ilustraban los libros. Entonces, él, por ejemplo, decía a un poeta: quiero que compongas un gran poema sobre la vida de mi abuelo Babur, ¿no? Y luego le decía, bueno, y ahora los pintores, quiero que ilustren ese gran poema, ¿no? Y se hacían esos libros. La biblioteca de la corte de los mogoles fue una de las bibliotecas más grandes, más bellas, más originales, ¿no? De su tiempo. Y esta obra que tú señalas, ¿no? Forma parte de las pinturas que mandó a hacer Akbar, ¿no? Ujú. Entonces, es muy interesante porque, a ver, en el siglo XII se llevó a cabo la primera invasión islámica en la India, ¿no? Se estableció la dinastía de los esclavos, ¿no? Antes de los mogoles, ¿no? La dinastía de los esclavos. Y esta dinastía quiso implantar el Islam en la India, es decir, quiso convertir a la gente de la India al islamismo. Entonces, bueno, fueron siglos donde corrió muchísima sangre, se le llama la Edad Media en la India, ¿no? Lleno de asesinatos, de caos, ¿no? Por esta idea de conversión. Y la cualidad de los mogoles, cuando llegaron, fue el haber pensado que la condición para establecer su imperio era no convertir. Dejar al hinduismo, dejar al jainismo, dejar al budismo. Entonces, esta gran tolerancia religiosa, dejar a los católicos que estaban llegando, ¿no? A los judíos que estaban ahí desde milenios antes, ¿no? Entonces, incluso una de las aspiraciones de Akbar fue crear una religión única, utilizando al sufismo como ala radical del islamismo y a los seguidores de Krishna, es decir, Ujú. ambos que hablan del amor como una fusión con lo divino, ¿no? Desde ahí, desde este misticismo basado en el amor, desprender una única religión, ¿no? Y esta obra que tú indicas es muy ilustrativa de esto, porque Akbar, siendo musulmán, mandó pintar una serie de cuadros sobre Krishna, que Ujú. es hinduista, uno de los principales dioses del hinduismo. Entonces, aquí hay que decir que en el hinduismo hay lo que se llama
la Trimurti, que son 3 deidades originarias, ¿no? Entonces está Brahma, que es el dios que soñó este mundo, es el creador de este mundo, pero lo soñó, lo inventó y lo abandonó, ¿no? O sea, lo cual se nota, creo. Luego tienes a otro dios originario, que es Vishnu. Vishnu es el que mantiene al mundo, el que lo hace que se reproduzca el mundo, el hace que se recree, ¿no? Entonces, este es el dios que muchos asocian con un dios de amor, ¿no? Porque es el que hace que un átomo se junte con otro átomo, que haya esta atracción, que es una atracción que genera también la atracción sexual, que hace que haya reproducción, ¿no? De animales, de plantas, de humanos. Es el que hace que se conserve el universo, ¿no? Y luego está también Shiva, que es el destructor, que es el dios protector, ¿no? Es el protector y tiene la cualidad de destruir, ¿no? Ahora, estos dioses tienen muchas reencarnaciones, muchos avatares, ¿no? Entonces, de dios de que mantiene al mundo, de Vishnu, del dios del amor, digamos, ¿no? Se desprende como un avatar de él Krishna. Entonces, Krishna, que aparece en este cuadro volando sobre un hombre águila, sobre una garuda, símbolo de triunfo espiritual, se enfrenta con Naraka. Naraka es un demonio que cometió un acto imperdonable, que fue el robar de Indra, del palacio de Indra, que es como el dios más importante, el padre de los dioses, como Zeus para los griegos, ¿no? Robó del palacio de Indra los objetos mágicos. Entonces se roba los objetos mágicos y se hace un gran desorden en el mundo de los dioses, ¿no? Entonces llega Krishna a combatir a Naraka, ¿no? Entonces, lo que vemos en la imagen es Krishna volando con su esposa, ¿no? Sobre la garuda, y arroja un anillo, que este anillo es el arma preferida de Krishna, y es un símbolo de sabiduría, ¿no? Y con ese anillo parte en dos al demonio Naraka, ¿no? Entonces, pero el demonio Naraka aquí está representando a la ignorancia. Entonces, lo que estamos leyendo ahí es que la sabiduría que surge del amor derrota a la ignorancia, ¿no? Entonces, esa es la imagen del cuadro. Pero claro, hay un palacio pintado de una forma tan exquisita, hay tantas imágenes tan detalladas, tan expresivas, ¿no? Hay muchos personajes en este cuadro que estás mencionando, ¿no? Que sí es uno de los más significativos de la exposición, de los más impresionantes. Pues perdón, Conrado, que con este cuadro nos vamos ya a despedir, se nos acabó el tiempo desgraciadamente, estamos todos fascinados. Gracias. Pues muchas gracias, con esto concluimos. De esta manera, un servidor, Juan Stack, Yuriria Contreras, gracias. A nombre de Radio INA damos por terminada esta emisión, agradeciendo profundamente la generosidad de Conrado Tostado para platicar con nosotros sobre esto que es el diálogo cultural, intelectual y artístico con la India. Gracias, Conrado. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, Yuridia. Como siempre, valoramos de manera significativa el valioso apoyo de Luis Alberto López Guario y Pedro Francisco Sánchez Nava para la realización de estas pláticas. En la producción, Gabriela Marentes y Banibaldo Morales. Operación técnica, Carlos Severino. Apoyo, Lauro Gaspar y Gabriel Rojo. Hasta la próxima. Buenas tardes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate, la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.